Bueno, le damos toda la gloria al Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, mis hermanas que se encuentran allí conectados, conectadas, deseándoles que Dios Todopoderoso continúe bendiciendo sus vidas. Recuerden que el Señor cada día tiene palabra fresca, palabra nueva en nuestras vidas. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce la necesidad, el deseo, el anhelo que hay en nuestro corazón de poder agradar y de qué necesitamos nosotros para ir creciendo, ir alimentando nuestro espíritu, y más en este tiempo donde debemos prepararnos. Dios tiene una palabra para prepararnos, para alentarnos, para hacernos crecer cada día más y más en su presencia. Así que yo le animo, le invito a que usted en este momento le pida al Espíritu Santo que tome control en su vida y que le quite todo lo que quiere distraerle, todo el desespero o la gana de usted no querer escuchar. Dígale al Espíritu Santo que tome control, porque a veces el enemigo quiere colocar distracciones en nuestra vida para que no escuchemos lo que el Señor tiene para nosotros. Mateo capítulo 24, vamos a leer del versículo 13 en adelante, de las señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, hace tres preguntas ahí los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? Una. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Dos. ¿Y del fin del siglo? Tres. Hacen tres preguntas allí los discípulos al Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo les dice: Mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y sigue diciendo la palabra aquí: Por tanto, cuando veáis en lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice la palabra, sigue diciendo ahí el versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Y aquellos días, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales, grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo os he dicho antes, ya, dice, así que si os dijeren, mirad, aquí está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Hay que estar preparado, hay que estar alertas. Dice que nosotros debemos conocer el tiempo. Dando señales, el Señor le responde a los discípulos la primera pregunta que le hacen los discípulos al Señor. Entonces, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? Todas estas cosas dice que serán antes de la venida del Señor. Vienen señales de pestes, terremotos, rumores de guerras. Dicen que se levantará entonces nación contra nación y reino contra reino. El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se va a enfriar el amor de muchos? Por la maldad. Tanta maldad. Antes, cuando veíamos de pronto muertes en unas noticias que mataron, que pasó esto, era aterrador uno ver que mataban 2 o 3 personas, y era tremendo. Esa persona no tiene corazón, no tiene sentimientos para matar a otra persona. Eso era.
Y a medida que va pasando el tiempo, la maldad va creciendo, aumentando la maldad. Entonces hoy en día hay masacres tremendas y ya la gente es como normal, ya una masacre de tantas personas, sí, mataron a tantos, ya eso como que, o sea, es tanta la maldad que el amor de muchos se está enfriando, ya el amor se está acabando, aún se levantan los hijos contra los padres como si nada. Entonces estamos viendo que la maldad está creciendo de tal manera que el amor dice que muchos se enfriará. También vemos en las cosas del Señor en la misma iglesia, ha entrado pecado, ha entrado situaciones malucas en la iglesia del Señor Jesucristo, donde la fe de muchos mengua, la fe de muchos se ha quebrantado, se ha decaído por ver cómo se hace con la palabra, cómo no se predica como es la palabra. Entonces la fe de muchos también está menguando y se está enfriando por esta razón. Bendito y alabado es el Señor. El propósito del Señor es que nosotros estemos siempre vigilantes, que estemos preparados, porque dio señales. Hay que conocer el tiempo, dice, cuando veas que, aleluya, todo esto empieza a acontecer, es porque la venida del Señor está cerca, es porque su tiempo está cerca. Bendito Dios, hay que estar siempre pendiente, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Están pasando cosas en estos tiempos, en este tiempo están pasando cosas donde la gente está siendo probada de tal manera. En este tiempo es donde la fe se está probando verdaderamente en usted y en mí. En usted y en mí que tenemos, aleluya, al Señor Jesucristo en nuestro corazón, estamos siendo probados de tal manera a ver si es que vamos nosotros con esa firmeza a serle fieles al Señor, o si nos vamos a entregar por la dificultad o por la angustia, por el desespero. Es en este tiempo donde se está, aleluya, probando nuestra fe. Muchos pastores, ministros que estaban de pronto, digámoslo, atenidos a sus templos o contando con sus templos, vivían completamente lo que sus templos les daban y estaban dejando la gloria de Dios a un lado, que si no era por el templo, entonces su economía caía o lo que estaba pasando en su templo se iba para abajo si lo descuidaban. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que en este momento cerraron los templos. ¿Cuánto llevan los templos cerrados? Aprendemos a depender de Dios, porque todo le pertenece a Dios, toda la gloria es de Dios, todo es de Dios. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo? Nosotros tenemos que aferrarnos de la mano del Señor y saber que estamos dependiendo de Él. Asimismo usted, amado hermano, amada hermana, usted está dependiendo de Dios, usted está dependiendo de Dios en este tiempo. Si usted se deja llevar por la angustia, por la dificultad, por el problema, el desespero, la pesadez, entonces, ¿en dónde está su verdadera confianza en Dios? Este es el tiempo donde el Señor está probando a sus hijos, es donde el Señor está probando verdaderamente a su iglesia, a su pueblo. Es el tiempo donde usted tiene que creerle al Señor en medio de la enfermedad, en medio de la mismísima muerte, en medio del problema, la angustia, es donde el Señor está probando tu fe. Entonces dice que nosotros somos probados no más allá de lo que podamos resistir. Cuando usted se afirma al Señor, cuando usted cree al Señor y tiene su esperanza puesta en Él, porque Él es nuestra esperanza. Hay gente que no tiene esperanza, usted y yo tenemos esperanza, y tenemos la esperanza puesta en el Señor. Déjeme decirle que entonces cuando venga esa recompensa maravillosa, después de que pase todo este periodo de prueba para usted y para mí, vendrá una recompensa maravillosa. Así es que nosotros debemos perseverar, dice el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Les animo en el nombre del Señor Jesucristo a perseverar, a seguir firmes en las cosas del Señor. Estamos pasando por un momento, pero es un momento donde nosotros, a pesar de las cosas, debemos darle gloria a Dios y debemos nosotros estar siempre mirando al Señor. Nuestra esperanza, Él es nuestro auxilio, Él es nuestro pronto auxilio, nuestro ayudador, nuestro escudo, nuestra torre fuerte, nuestro Rey, nuestro Señor. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede. Aleluya. Entonces, si la fuerza del sol, mire tan fuerte es el sol, ¿y quién lo creó? Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nosotros tenemos que afirmarnos en las cosas del Señor en este tiempo. Están las señales. Lo que está pasando son señales de que el Señor está a las puertas, de que el Señor pronto está a venir por su pueblo, por su iglesia. Así de que preparados los unos a los otros, y le está respondiendo allí a los discípulos, prepárense, cuando miren todas estas cosas es porque el tiempo está cerca. El Señor te está diciendo en esta hora, mira todo lo que está aconteciendo, el tiempo está cerca, prepárate. Yo quiero que estés preparado, aférrate cada día más y más, dice el
Señor a mí, porque yo soy el que doy tu fuerza, el que te ayuda, el que cuando ya el Señor haya venido por su iglesia, entonces va a venir una gran tribulación, una tribulación para aquellos que se quedan aquí. Aleluya. Entonces, antes de esto viene un arrebatamiento, y antes de este arrebatamiento dice que vienen todas estas señales. No es que se estén cumpliendo en este momento las trompetas, que las copas del Apocalipsis, no, eso no está pasando. Dice que nada de esto, aleluya, está pasando todavía, porque ese castigo viene para aquellos, aleluya, para el pueblo, para la nación de Israel, para el pueblo de Israel. El libro Apocalipsis, esa profecía se cumple, es para el pueblo allá, para la nación de Israel. Y nosotros, la iglesia de Jesucristo, la esposa de Jesucristo, estamos aquí, dice el Señor, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Usted y yo estamos buscando a Dios, estamos siéndole fiel a Dios en lo poco. Cada día queremos agradarle más a Él. Por esa fidelidad el Señor nos está guardando, y Dios nos va a levantar antes de que todas estas cosas acontezcan. Dios guarda a su pueblo, Dios guarda a sus hijos. Dios no quiere que sus hijos pasen por esta situación. Entonces hay muchas personas que en este momento están recibiendo al Señor Jesucristo, reciben y ahí tienen la salvación. Vamos a ser levantados como iglesia el día del arrebatamiento, y ahí empieza a cumplirse el libro de la profecía Apocalipsis, empieza a correr el reloj profético hacia el propósito de cumplirse las señales para el pueblo de Israel con el libro de Apocalipsis. Entonces la iglesia, lo que el Señor nos está llamando es a que estemos preparados, alertas, porque va a haber un arrebatamiento, va a haber, la iglesia va a ser levantada, y son dos acontecimientos totalmente diferentes, lo que es la segunda venida del Señor y el arrebatamiento. Son similares, se parecen, pero son diferentes, no son el mismo evento. Muchos confunden la segunda venida del Señor con el mismo arrebatamiento. Él vendrá y entonces va a ser la segunda venida del Señor y va a levantar a la iglesia. No, son dos acontecimientos diferentes. Vamos a estar viendo de pronto algunos puntos, qué es el arrebatamiento y cuál es la segunda venida del Señor. Pero también dice que porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Dice, habrán pestes, hambres, terremotos, diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. El principio de dolores sí lo pasa a la iglesia. La iglesia, usted y yo como iglesia, estamos viviendo principios de dolores. Y hay persecuciones, a usted y a mí nos señalan, nos critican, blasfeman de nosotros, hablan mal, calumnian. A muchos los han matado aún por causa de la palabra, a muchos los persiguen aún peor que a nosotros, y le están señalando, le están blasfemando contra usted. Eso es persecución. Si a usted quieren afligirle por causa de la palabra, eso es persecución. Y entonces el Señor dice que todo esto vendría, pero que nosotros debemos confiar porque el Señor ha vencido, y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bendito es el Señor, así es que usted no se preocupe por lo que le pasa. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, morimos para el Señor. Así es que usted y yo tenemos una esperanza que es en Dios. Nuestra esperanza es Dios. Aquellos que ni siquiera tienen a Dios no tienen esperanza, y lo que hacen es blasfemar de las cosas de Dios, más ira acarrean para ellos. Porque el Señor, aleluya, dice que entre el impío más maldad haga, más ira acarrea para sí. Y el Señor está guardando todo lo que el impío está haciendo para aquel día del juicio. Va a haber el castigo si no te arrepientes y no buscas de Dios. Así que usted y yo debemos nosotros cada día prepararnos en este maravilloso camino del Señor Jesucristo para ser levantados aquel día y recibir al Señor en el aire, en las nubes, tal como lo dice en 1 Tesalonicenses 4:17. Y mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy, dice, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso es lo que está pasando en este tiempo. Otra de las señales grandes es la falsa doctrina, falsos maestros, falsos cristos, pero dice que aún no es el fin, aún es solo señales. Se están levantando falsos profetas, gente que está profetizando cosas que no vienen de la voz de Dios. Dios, para una profecía, Dios te exhorta, Dios te consuela, Dios te edifica, y Dios no te deja ni asustado ni asustada, tampoco te confunde, y menos te va a dejar angustiado o angustiada por una profecía. Dios habla de tal manera que nosotros, aleluya, quedamos sanos, entendiendo lo que Dios quiso decir, y nos sana interiormente y nos ayuda y nos impulsa a seguir. Pero una profecía que no venga de Dios te va a dejar en dudas, te va a dejar triste,
angustiado, angustiado, afligido, afligida, o simplemente las profecías todo van acorde con la palabra del Señor. Una profecía que no venga acorde con la palabra del Señor, eso no viene de Dios. Es más, Dios está levantando profeta en este tiempo, es para alertar a su pueblo, para abrir los ojos al pueblo hacia el camino que debemos seguir nosotros de aquí en adelante. Usted no espere profecía de aliento en este momento, porque se sabe que toda la gente necesita un aliento, necesita una palabra en este momento. Bendito Dios, podemos orar unos a otros, podemos clamar unos por otros. Es la manera de fortalecernos en el Señor a través de la palabra. Pero lanzar una profecía en este momento, Dios te dice que te va a dar el dinero que necesitas en este momento, eso no. Dios en este momento está hablando al pueblo, es alertarse, a prepararse, al arrepentimiento y a reconocer su grandeza y el poder de Dios para que nosotros podamos entender cuál es el propósito para este tiempo. Dios ya te dio la bendición, de ti depende si quieres recibir la bendición o no. Dios a través de su palabra te ha bendecido. Dios te ha dado todo, simplemente que nosotros somos los que estancamos la bendición, nosotros somos los que estancamos el propósito del Señor. Dios no necesita decirte te voy a bendecir más y te voy a dar más y más en este tiempo. Dios sabe que nosotros tenemos necesidades, pero Dios te dice, aparte de la necesidad, necesito es que primero me busques, porque la necesidad yo te la doy cuando tú me busques, porque si no me buscas yo no te puedo solucionar esto y esto, porque te vas a perder. Tienes que primero enamorarte de Dios, buscar la presencia de Dios, y Dios la añadidura te la da. Es más, la palabra lo dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Debemos buscar primero a Dios. Si buscas la añadidura, estás haciendo al contrario de lo que Dios estableció en su palabra. Buscar primeramente, especifica y aclara primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces tenemos que buscar primero de Dios y vamos a ver solucionadas muchas cosas. Si no buscamos de Dios, no vamos a ver soluciones muchas cosas. Por misericordia el Señor nos está sosteniendo, pero por ignorancia y, aleluya, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por falta de conocimiento. Así es que cada día debemos nosotros entender de que vienen muchos falsos cristos, falsos profetas, aún engañarán a la gente que lleve un tiempo en el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque no se ha firmado, no se ha fundamentado en la roca que es Jesucristo. Entonces van a tratar de moverle, porque van a salir de la misma iglesia. Dice, estaban en nosotros, pero no eran de nosotros. Van a engañar. Así que usted y yo debemos abrir nuestros ojos espirituales en la palabra cada día, pedirle al Señor que nos ayude, nos ilumine, nos dé la luz que es Él en nosotros para entender la palabra y cada día ser guiados conforme sus huellas, sus pasos y su propósito. El Señor en esta tierra no te puso a que estés andando de un lado para otro. El Señor te estableció y te puso un camino, que encaminó, aleluya, hacia un propósito, un destino fijo. Dios te dijo, vas a hacer esto, esto y esto desde antes de nacer. Nosotros somos los que estancamos el propósito de Dios porque no entendemos ese llamado. Aún recibimos al Señor Jesucristo y es un proceso tremendo para que nuestra alma y nuestro corazón se convierta al Señor. Una cosa es recibir al Señor y otra cosa es convertirse al Señor. Usted en su corazón debe disponer su vida a convertirse al Señor cada día. Lo que hoy hizo malo, mañana no lo vuelva a hacer. Y así poco a poco usted va a empezar a crecer, así poco a poco usted va a empezar a entender cuál es la gloria de Dios. Así poco a poco usted va a entender cuál es el camino del Señor. No importa que vengan dificultades, cosas, porque la palabra lo dijo. Tendrás dificultades, aflicciones, pero confía, yo he vencido, dice el Señor. Así es que nosotros debemos cada día siempre hacer las cosas agradando a nuestro Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Vivamos con el Señor en todo momento. Si hoy caíste, levántate, porque no has sido derrotado, no has sido derrotada. Levántate y no vuelvas a cometer el mismo error que hiciste hoy, porque si vuelves y lo haces mañana, quiere decir que no te has arrepentido. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, nosotros no queremos volverle a fallar a Dios. Nos arrepentimos y reconocemos y queremos agradarle al Señor. Entonces, allí es donde nosotros empezamos a convertir, y esa alma se empieza a convertir cada día más y más y a alinearse con el Espíritu, porque recuerden que el Espíritu es el soplo de vida, el aliento de vida que Dios nos dio a nosotros, por el cual nos podemos comunicar con el Padre. Que ese soplo de vida, ese Espíritu, se rompió esa comunicación o se puso ese velo en el momento que entró el pecado. Pero cuando usted recibe al Señor Jesucristo, ese velo es roto y el Espíritu empieza a disponerse a recibir de Dios, empieza a inquietarle a que usted debe orar, a que usted debe buscar del Señor cada
cada día que usted lo que está haciendo está mal, que usted tiene que cambiar de actitud, que usted tiene que cambiar de manera de pensar, que usted tiene que cambiar su manera de vivir. Eso es el espíritu que empieza a inquietarle, porque su alma no le inquieta eso. El espíritu empieza a inquietar al alma, empieza a mover el alma. Entonces, donde usted su conciencia, que es parte del espíritu, la conciencia es parte del espíritu, esa conciencia empieza a decirle, mire, eso que esto no está bien, hay que cambiarlo. Entonces, donde usted empieza a poner de su parte, su alma a poner de su parte, a querer cambiar, y su mente empieza a ser transformada, renovada, su corazón, su alma a ser cambiado, renovada, y es donde su espíritu empieza a tener comunicación con el Padre, y empiezas a entender tantas cosas, y es donde ya no quieres fumar si fumabas, ya no quieres fumar si eras de los que mantenías con licor, el alcohol, en la drogadicción, en los vicios, ya quieres dejar todas esas cosas. Pero si en ti todavía está más fuerte, esto quiere decir que tú no te has convertido. Coloca de tu parte. Recuerde que Dios no es atrevido, Dios no te obliga a que cambies. Dios simplemente te dice, yo estoy a la puerta. Si escuchas mi voz y abres, yo quiero entrar y cenar contigo. Así es que simplemente debes abrir la puerta, permitir que Dios haga cosas en tu vida. Coloca de tu parte y Dios también te va a ayudar. Dios está dispuesto a ayudarte. De ti, de mí depende que el propósito se estanque o que siga adelante. Vamos a seguir adelante, que no se estanque nada de lo que Dios ha puesto en nosotros, y vamos a darle la gloria al Señor, y vamos a ver cómo Dios da respuestas en nosotros. Muchas veces dejamos lo más lindo, que es buscar a Dios, y meternos y ocuparnos en otras cosas que lo que traen es muerte. Sí, se necesitan hacer cosas en esta tierra, pero siempre, aleluya, todo debe estar bajo la dirección de nuestro Dios. Nada nos puede nosotros, como se dice, absorber, y la presencia del Señor, ¿qué? Y buscar de Dios, ¿qué? Nosotros, dice la palabra, que hay tiempo para todo. Debemos buscar nosotros la presencia del Señor. Cuando el Señor habla de que nosotros debemos tomar la mejor parte. ¿Y cuál es la mejor parte? Buscar de Dios. En este momento viniera el Señor ahora, ¿y de qué te sirvieron los afanes? ¿De qué te sirvió tanta luchadera? ¿De qué te sirvió? ¿Qué atesoraste? Entonces sí, es necesario hacer cosas en esta tierra, pero el Señor debe manejar y controlar todo en nuestra vida. Él debe ser el centro de nuestra vida, y cuando el Señor es centro de nuestra vida, Él es el que nos ayuda a administrar, es el que se ayuda a controlar nuestro tiempo. Cuando el Señor es el centro de nuestra vida, nuestro hogar funciona, nuestra familia funciona, nuestra vida funciona, en lo laboral funciona, todo empieza a moverse conforme Dios quiere que se mueva. Pero si en tu vida estás dejando a un lado ese centro que es Dios, y estás colocando más el centro cosas en tu vida, en tu camino, y estás dejando a Dios a un lado, donde empieza el desorden, y es donde todo se empieza a volverse un caos, y es donde empiezas a estancar el propósito de Dios. No podemos amar a Dios, podemos ser fieles a Dios, amar al Señor, pero nos estamos saliendo disimuladamente. El diablo es muy astuto. El diablo sabe cómo hacernos salir poco a poco, hasta que llegue un momento en que ya estamos tan cansados que no queremos ni orar. Estamos tan cansados que no queremos ni leer la Biblia. Estamos tan cansados que no queremos ni escuchar un en vivo, ni escuchar una palabra. Estamos tan cansados que nos quedamos dormidos y no nos volvimos a dar cuenta sino hasta que amaneció. Entonces, Dios quiere que usted y yo tengamos tiempo para todo. Él debe ser el centro de nuestra vida, y nos está alertando a que nosotros miremos primero a Dios antes que cualquier otra cosa. Primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Le damos la gloria a Dios, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas allí presentes, Señor. Gracias, papá, por todo lo que hiciste con nosotros hoy y por lo que seguirás haciendo, Señor. Gracias, Dios mío, porque hasta aquí nos has ayudado, nos has bendecido, Señor. Gracias porque has permitido, Dios mío, una vez más que respiremos y que estemos contigo, Señor. Gracias por la misericordia y el amor y por todo lo que diste nosotros hasta ahora, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo tu nombre y exalto tu nombre, y toda la gloria y la honra es para ti, amado Dios. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerden que Cristo viene pronto. Vamos para adelante en Cristo Jesús. No desfallemos, no miremos atrás, porque nuestra victoria está adelante en Cristo Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Chao, chao.